Buen día, buen día. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio dominical, a nuestra escuela bíblica de hoy domingo 24 de noviembre. Un día extraordinario, sea con lluvia, sea con sol, sea como sea, no deja de ser un día extraordinario. Es el mejor día que el Señor ha hecho porque hoy es el único día, porque ya ayer no existe. Mañana tampoco existe. Por tanto, hoy es el día que el Señor ha hecho para que nos deleitemos en su presencia y nos gocemos en su presencia y aprendamos a conocerlo, a Él, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque dice Juan en capítulo 17, que si usted no tiene ese conocimiento, pues usted no tiene la vida eterna. Y este es el propósito de estos estudios, que vayamos creciendo conforme al conocimiento que nos brinda la palabra. Recordemos que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el mismo Mesías en nosotros, el cual debe de desarrollarse, debe de crecer, mientras esta personalidad, este nombre humano que nosotros tenemos, debe de ir mermando, menguando, hasta que se convierta, que no se vea, y que sea entonces Cristo el que se refleje en nosotros. Ese es el propósito de aprender la palabra, porque sin el estudio de la palabra, nosotros nunca vamos a crecer. Esto es bien importante. Así que hoy damos la bienvenida a nuestro estudio dominical número 21. Número 21. Como objetivo, en el estudio de hoy, en el expositor, hay varios objetivos, pero yo tengo un solo objetivo, y es que nosotros discernamos lo que el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y eso fue lo mismo que Jesús nos dijo, que escudriñásemos las escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesús. Por tanto, si nosotros queremos conocer al Padre y al Hijo, ese misterio que Pablo habla, entonces quédese ahí, no se mueva, busque un lugar cómodo, y ahorita pues entonces usted se va a su congregación a gozarse y a estudiar, que lo más probable, si usted es de los que usan el expositor Sendas de Vida, pues ya usted va a ir con una mentalidad preparada. Usted va ya a entender qué es lo que el texto significa en su contexto original, que es lo que el escritor procura transmitirnos. Amén. Así que lo que usted va a aprender hoy, el testimonio de Jesús en el relato, no elimina la interpretación popular que en nuestras congregaciones se enseña. No la elimina. El propósito de estos estudios es trascender a esa interpretación popular, a esa interpretación literal. Y digo que no la elimina, bueno, porque en ella encontramos fe, sanidad, liberación, resucitación y todas esas cositas que son muy importantes, ¿verdad? Que dentro del contexto debemos de aprender. Ahí recordemos que ese contexto literal es solamente la expresión externa de los pensamientos internos, es decir, del drama que acontece en nuestro interior. Y aunque yo sé que usted lo más probable no entiende mucho de lo que estoy diciendo, pero siga con nosotros, porque su territorio espiritual será ensanchado grandemente. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje completo, y quiero advertirle que al igual que en el estudio pasado, el pasaje está en los sinópticos. Estamos hablando de Lucas, Mateo y Lucas, Marcos y Mateo.
Nosotros vamos a tomar como base el texto de Marcos, por cual es el que está como base en el expositor bíblico de Sendas de Vida en el estudio bíblico número 21 de la Escuela Dominical. Sin embargo, yo pues me he tomado el trabajito por ustedes y he hecho una consolidación en lo más que pude, ¿verdad?, de estos tres evangelios. ¿Por qué? Porque sabemos ya que Mateo enfoca una cosa, Marcos y Lucas son bien similares, porque recordemos que Marcos y Lucas, pues el enfoque de ellos es hacia la humanidad, hacia los gentiles, hacia todo el mundo. Sin embargo, pues Mateo nos da un enfoque más centrado en lo que es el pueblo judío. Hablamos del reino, hablamos de la ley y de todas esas cosas, pero cuando usted lo mira, vamos a entender, ¿verdad?, por qué razón uno lo hace y por qué razón otro lo hace. Bueno, voy a leer Marcos 5, 21 al 40 como base en el expositor bíblico de Sendas de Vida en el estudio bíblico número 21 de la Escuela Dominical. Sin embargo, yo pues me he tomado el trabajito por ustedes y he hecho una consolidación en lo más que pude, ¿verdad?, de estos tres evangelios. ¿Por qué? Porque sabemos ya que Mateo enfoca una cosa, Marcos y Lucas son bien similares, porque recordemos que Marcos y Lucas, pues el enfoque de ellos es hacia la humanidad, hacia los gentiles, hacia todo el mundo. Sin embargo, pues Mateo nos da un enfoque más centrado en lo que es el pueblo judío. Hablamos del reino, hablamos de la ley y de todas esas cosas, pero cuando usted lo mira, vamos a entender, ¿verdad?, por qué razón uno lo hace y por qué razón otro lo hace. Bueno, voy a leer Marcos 5, 21 al 43. Obviamente no va a armonizar con lo que usted va a leer, pero si usted sigue ahí, usted va a entender que esas cosas que no están en Marcos, en el capítulo 5 de Marcos, pues que están o en Mateo o en Lucas. ¿Me? Y el título de este pasaje, pues todos lo conocemos, se llama La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a comenzar con el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, le recibió con gozo, porque todos le esperaban y él estaba junto al mar. Esa estaba junto al mar, subrayo, Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, también subrayen Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, le rogaba que entrase en su casa. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El otro texto dice: mi hija acaba de morir, este es Mateo, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, y ese 12 años también subrayenlo, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Anote esto también, el borde, la vestidura de Jesús. Hay un texto que dice, habla de la vestidura. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, anote manto, seré salvado. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Está hablando aquí de confesión. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente y será salva. Y no permitió que le siguiese nadie, sino, anote estos nombres: Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, viendo a los que tocaban flautas, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, a Pedro, Juan y Santiago, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Ya le dije, subraye este número 12. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Eso también deben de subrayarlo, darle de comer. Bueno, este es el texto que vamos a escudriñar hoy. Así que, teniendo esto claro, vamos ahora a continuar con el estudio de hoy, el cual está titulado La verdad restaurada. Amén. Adelante con el estudio. Bueno, hay un crimen por ahí afuera, pero bien. Ahora bien, ya hemos leído el pasaje consolidado de los evangelios sinópticos. Amén. Es nuestra responsabilidad, ya que sea usted un maestro o un estudiante de la escritura, buscar las interpretaciones de las figuras retóricas en el pasaje que estemos estudiando, cualquiera que sea. Perdón. Es importante también entender que en todas las narraciones históricas de la Biblia hay simbologías, las cuales nos revelan verdades divinas. Por ejemplo, en el estudio dominical de hoy vamos a encontrar una niña, una mujer y un líder religioso. Estos tres personajes, estos tres actores bíblicos dentro del contexto espiritual, son símbolos que nos revelan el testimonio de Jesús en la vida de los hombres. Ser un maestro de la palabra de Dios, de la ley de Dios, no es simplemente darle una ojeada al pasaje por encimita y luego ir a estudiar el expositor. Si usted hace eso, lamento decirle que usted no es un buen maestro, con todo el respeto que usted merece. Cada pasaje que nos toque enseñar, si no es que ya usted lo ha enseñado previamente y domina el tema, usted debe de tomar este pasaje, leerlo y releerlo y releerlo y luego meditar en su lectura en un lugar a solas. Debe de discutirlo con Dios, hacer las preguntas relacionadas al pasaje, buscar la guía del Espíritu en usted en oración y luego meditar nuevamente hasta que el Señor le revele el testimonio de su Hijo en este pasaje. Es así como funciona esto. Una vez que usted es consciente de esa revelación, prepare el estudio. No le estoy recomendando algo nuevo ni algo que yo no haga. En lo personal, me gusta involucrarme en el relato y trascender en su interpretación. Así que les recomiendo que usted haga lo mismo también. El estudio de hoy lo vamos a dividir en 3 partes. Y antes de empezar, debemos de considerar ciertas palabras claves en el relato, que son las que nos van a ayudar en la interpretación correcta. Obviamente,
ya todo esto que voy a compartir con la clase, ya lo he meditado y he buscado pues toda la data y toda la información. En este relato hay 4 claves simbólicas importantes que nos ayudan a extraer la correcta interpretación de él. La primera clave es, según el orden de aparición en el relato, es Jairo, el principal de la sinagoga. La segunda clave es la mujer del flujo de sangre. La tercera clave es la niña. Y la cuarta clave es el número 12. No quiero decir que en el relato no haya más simbología importante, porque sí las hay y las vamos a discutir en el camino, ¿verdad? Toda la que sea necesaria. Sin embargo, el enfoque debemos de ponerlo en estas 4 claves simbólicas. El relato que vamos a estudiar hoy es uno muy conocido por todos, como ya dije, en las congregaciones. Hablamos de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Este relato, dentro de su contexto literal, nos revela varias enseñanzas las cuales no podemos descuidar, ya que en el relato está envuelta la fe, la sanidad, el liderato judío, la confesión, la salvación, la sanidad y por último la resurrección. Todas estas enseñanzas son reveladas en este pasaje y son las que todos conocemos. Por tanto, el que vayamos a trascender a esa interpretación literal no invalida las enseñanzas recogidas dentro del contexto literal. El propósito de trascender lo literal es encontrar lo que el texto nos quiere revelar dentro de un contexto espiritual, que es en realidad lo que el escritor bíblico procura revelarnos. Hablamos del testimonio de Jesús, que es lo espiritual de toda la escritura. Y cuando hablamos de espiritual, significa el testimonio de Jesús en nuestras conciencias, en nuestro corazón, en nuestro interior. Recordemos que Cristo, el Mesías, es la conciencia incondicionada de ser en nosotros. También, teniendo esto claro, vamos a continuar ahora. Vamos a dar este comienzo al estudio número 21, el cual hemos titulado pues la verdad restaurada. Amén. Bueno, de acuerdo con los sinópticos, Jesús sale de diferentes sitios antes del relato. Marcos y Lucas lo atan al relato de los Gadarenos. Mateo lo ata a la pregunta sobre el ayuno. Si usted me pregunta a cuál de ellos o a cuál de ellas debemos de atarlo, mi respuesta es a todas, pero en particular a la de Mateo, ya que el tema que precede les habla de la ley. Pero Lucas y Marcos exponen su enfoque a toda la humanidad, por tanto son importantes y muy importantes también. Vamos a comenzar. Ya sabemos que Jesús llega a donde quiera que él haya llegado, ¿verdad? Dice Marcos que Jesús llegó a una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y quiero ahora su atención. Este relato, al igual que todos, está lleno de figuras retóricas. En el estudio anterior, identificamos la barca como el medio de salvación en la cual se encuentra Jesús. La multitud hace referencia al mundo, a todos los seres humanos. Marco hace hincapié en la expresión y él estaba junto al mar, obviamente refiriéndose a Jesús. ¿Qué simboliza el mar? En el video corto de Facebook en el que hablamos un poco de la bestia que sube del mar, expliqué la simbología. El mar simboliza en el contexto espiritual hostilidad, que es una actitud agresiva y provocativa entre los seres humanos. Y también simboliza caos, que es confusión y desorden, de acuerdo con Génesis 1:2 y Mateo 24:10.
Todo esto de hostilidad y caos está relacionado con nuestro comportamiento. Y todo nuestro comportamiento es espiritual, psicológico y mental. Entonces, si recreamos la escena, encontramos a Jesús, la salvación, en medio de un mundo en caos, en confusión, desordenado y con una actitud hostil. Como maestro de la Escritura, para poder discernir el testimonio de Jesús en la Escritura, sabemos o debemos de aprender a recrear escenarios. Esos escenarios los engendramos en nuestra conciencia, en nuestra mente. Este es el escenario en el que Jesús se encuentra espiritualmente hablando, ¿ok? No literalmente, espiritualmente hablando. Luego entra en escenario Jairo, el líder de la sinagoga. ¿Qué simboliza Jairo y la sinagoga dentro del contexto espiritual del texto? Jairo representa al liderato judío o a los líderes judíos. Amén. Jairo tiene un problema. Y si Jairo tiene un problema, todos los líderes judíos lo tienen. ¿Cuál es ese problema? Que su hija de 12 años, según Mateo, acaba de morir. Y según Lucas y Marcos, está agonizando. Es decir, que todavía hay oportunidad de vida. En ambos enfoques debemos discernirlos. Y ahora voy a necesitar su sabiduría. Vamos a olvidarnos por un momento en las circunstancias externas que rodean al texto, que vienen a ser adiciones al escenario para darle vida, y concentrémonos en las internas. El relato habla de una niña, y vamos por partes. Y aunque todavía no ha entrado en escena la mujer del flujo de sangre, pero debemos de preguntarnos lo siguiente. Considerando el escenario definido en el que se encuentra Jesús, en el cual el relato añade el liderato judío o el judaísmo, debemos entonces de preguntarnos, ¿qué relación espiritual guarda la niña en este escenario que acabamos de definir? Anteriormente expliqué que la mujer en el contexto general de la Escritura simboliza la verdad, la ley, la humanidad o Israel, que es lo mismo. La conciencia incondicionada de ser en el hombre simboliza generación también, entre otras simbologías. La conciencia incondicionada se conoce también como la conciencia virgen o no condicionada. Pero el relato habla de una niña. ¿Por qué una niña? Vamos a olvidarnos de la edad por el momento y vamos a discernir la simbología de la niña. En la Escritura habla de dos niñas. Hablamos de la protagonista de esta narración y de Dina, la hija de Jacob, y Lea, la que fue violada. Ambas niñas tenían 12 años aproximadamente. ¿Qué importancia tienen estas dos niñas en la historia bíblica? Para que podamos entender lo que el texto nos quiere revelar en la narración de hoy, dentro del contexto espiritual, es necesario entenderlo a la luz de lo que aconteció con la niña Dina. Antes de continuar, la niña dentro del contexto bíblico simboliza virginidad o la conciencia virgen. En el caso del niño pudiera ser deseo o la voluntad de Dios, tanto, ¿verdad?, en el varón como en la hembra. No vamos a ser exclusivos. Espero que estén entendiendo. Si usted que mira este video y no tiene conocimiento básico de la Biblia, pues no podrá entender lo que digo. Pero si usted tiene el conocimiento, debe de entender lo que digo. Voy a hablar de Dina panorámicamente. Dice el texto que, y esto lo pueden encontrar en Génesis 34, que Dina salió a ver las hijas del país, y ese país es Canaán. Siquem, que representa al enemigo, viola a Dina. ¿Qué simboliza esta violación? Dina, que dentro del contexto de la narración simboliza la verdad, la ley, la conciencia incondicionada o virgen,
simboliza al pueblo de Dios en un estado de conciencia virgen. Y este estado de conciencia virgen fue violado por Siquén, que simboliza a nuestro enemigo o el opositor de Dios. Este pasaje es un presagio de la historia del pueblo de Dios, Israel o la humanidad, en su estado de conciencia de virginidad, la cual desde el principio fue violada. Recordemos que Jacob todavía no había bajado a Egipto. Por tanto, Dina simboliza esa virginidad del pueblo, espiritualmente hablando, la cual fue violada por el enemigo. En este contexto, pues Siquén. Siquén secuestra a Dina y la quiere negociar con Jacob y sus hijos. El enemigo secuestra la conciencia virgen, la verdad, la ley en la humanidad y la viola. Y luego vimos que Leví y Simón la vengan y la liberan. No voy a entrar en detalle de la historia, pero en otra ocasión la puedo traer completita. Es una historia dentro del contexto espiritual fascinante, muy fascinante. Esta historia de la violación de Dina nos revela grandes verdades, amén, ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, considerando lo que sucedió con Dina, que simboliza al pueblo virgen de Dios que fue violado y raptado por el enemigo, entonces, ¿cómo podemos relacionar a la niña moribunda o muerta con Dina? Elemental, mi querido Watson. La niña en este relato simboliza esa verdad, a esa ley, a esa humanidad, a esa conciencia virgen de Dios que está a punto de morir o que en el contexto judío ya está muerta. Y antes de continuar, quiero explicar la razón por la que Mateo presenta en su relato a la niña muerta y Marcos y Lucas la presentan todavía con vida. Recordemos que el enfoque de Mateo es a los judíos, a la ley, al reino. El hecho de presentar a la niña muerta simboliza que para el pueblo judío la ley está muerta dentro de ellos. Está muerta porque la abandonaron y se fueron detrás de otros dioses. El hecho de Marcos y Lucas presentar a la niña todavía con vida hace referencia a los gentiles. Es decir, que mientras los judíos han endurecido su corazón en parte, Dios abre la puerta de salvación a los gentiles. Búsquese un romano. La ley de Dios, su verdad, está muerta en su pueblo. Eso es lo que conocemos como la muerte espiritual. El pueblo de Dios lo ha abandonado y se ha ido detrás de otros dioses. Cuando Jesús hace su aparición en el mundo, la ley estaba violada, llena de inmundicias, impurezas, rebeliones, idolatría, ambición, secuestrada por el enemigo. El enemigo del pueblo de Dios es ese espíritu rebelde que domina las conciencias de la humanidad. Ese espíritu rebelde, esa serpiente venenosa, esa bestia, no es otra cosa que nuestra propia naturaleza humana. Encontramos a Jesús en medio de un mundo en caos, su ley violada, secuestrada por el enemigo y en un estado de conciencia muerta para los judíos, pero con vida para los gentiles. Ya hemos identificado, ¿verdad?, a la niña. La pregunta es, ¿por qué especifica el texto que tenía 12 años? Y vamos ahora a discernir la numerología. ¿Qué simboliza el número 12 dentro del contexto bíblico hebreo? El número 12 simboliza el reino. Es por esta razón que Jacob tuvo 12 hijos, 12 tribus, y es la misma razón por la cual Jesús eligió a 12 apóstoles.
El que la niña tenga 12 años simboliza el reino de Dios sobre toda la humanidad. Entonces, el hecho de que la verdad, la ley, el pueblo de Dios esté muerto, significa que el reino de Dios en los judíos esté muerto, espiritualmente hablando. De igual manera, el reino de Dios está muerto en todos los seres humanos que no han querido conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, al que Él ha enviado. Esta es la primera parte y ya tenemos el escenario en el que se encuentra Jesús. Una humanidad en caos, desorden, el judaísmo muerto y su ley muerta, la conciencia de los hombres violada por el enemigo, sometida, obligada, esclavizada y secuestrada. Tremendo escenario en el que se encuentra Jesús. ¿Ven? Yo espero que el trimmer no le esté interrumpiendo nada. Vamos ahora a la segunda parte. En esta segunda parte entra en escena una mujer adulta. Ya no es una niña, la cual simboliza pues la conciencia incondicionada de ser en el hombre, es decir, la misma ley, la misma voluntad o deseo de Dios para la humanidad. Vamos ahora a discernir la simbología de la mujer. Esto es bien interesante. Ya hemos dicho que la mujer simboliza, dentro del contexto espiritual, escritural, a la humanidad o al pueblo de Dios, entre otras simbologías que también tiene. Sin embargo, esta no era una mujer cualquiera. Era una mujer impura, inmunda, por tanto estaba excluida de la presencia de Dios. El flujo de sangre en la mujer simboliza la inmundicia o la impureza espiritual. Ahora bien, esta mujer, según el relato, se encontraba en sufrimiento. ¿Cuántos años tenía sufriendo? Tenía 12 años, de acuerdo al relato. ¿Tendrá alguna relación estos 12 años con los 12 años de la niña? Por supuesto que sí. Dice el relato que esta mujer había gastado todo su dinero tratando de ser curada de ese mal que la mantenía en una vida miserable y alejada de la sociedad. Ya vimos que el reino, simbolizado por la niña, está muerto para los judíos y vivo para los gentiles. En la mujer, el reino, al ser violado, sometido, esclavizado y lleno de pecado, se ha hecho inmundo, impuro delante de Jehová. Por eso que está muerto. Hablamos de un reino lleno de impurezas del corazón, de la conciencia, totalmente rebelde a Dios. Juan dice que si queremos el reino, debemos de purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Hablamos de una conciencia, de un corazón puro, limpio, santo, sin mancha y lleno de amor y de justicia. ¿A qué reino simboliza esos 12 años? Bueno, dentro del contexto espiritual del texto, simboliza al reino de Israel muerto. Un reino violado, sometido, esclavizado y lleno de inmundicia. Sin embargo, y agarren bien de la silla, en ese reino estamos representados nosotros, ya que los judíos, el pueblo de Dios, es sombra o figura de nosotros. Esto nos debe de conducir a una introspección y a una reflexión en nuestras vidas. ¿Con qué mujer podemos comparar, simbólicamente hablando, en la Biblia a esta mujer inmunda o impura? En el libro del profeta Oseas, es en este libro donde mejor se describe a esta mujer impura, inmunda. Como siempre, panorámicamente, voy a traer algo de Oseas. De hecho, hay un estudio reciente titulado La mujer fornicaria. Mírelo, búsquelo. El profeta Oseas describe a una mujer fornicaria, es decir, una mujer que practica la inmoralidad sexual, simbólicamente hablando o espiritualmente hablando, lo cual encontramos en la simbología de la impureza de la mujer.
El flujo de sangre simboliza lo que sale de ella, desde su interior, del corazón, de su conciencia. Lo que sale de ella es todo impureza, inmundicia y pecado. Y esa impureza necesita ser curado. Ese flujo de sangre necesita ser detenido. Dice el relato que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, es decir, que se enteró que el Mesías prometido en la Escritura había llegado, salió corriendo en busca de sanidad. Dice Oseas en el capítulo 2, y quiero leerlo con ustedes. Vamos al verso 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y vamos al verso 13 al 17. Y la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿De qué habla Oseas aquí? Habla de una restauración universal, ¿verdad? Para los que dicen que no la hay. Explíqueme este texto, usted que dice que no la hay. Y dice el relato que ella dijo en su corazón, es decir, en su conciencia, que si solamente tocara el borde del manto o de la vestidura de Jesús sería sana. ¿Qué nos revela el texto? Que para obtener la salvación o la sanidad del alma, tenemos que acercarnos a las vestiduras de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué simboliza la vestidura? En el contexto de la Escritura, la vestidura simboliza carácter, conciencia, pensamiento, ley, verdad, entre otras simbologías. Dice que ella tocó el manto y poder o virtud salió de él hacia la mujer, la cual simboliza el pueblo impuro de Dios. Tocar el manto simboliza apropiarse de eso que ella había perdido. Había perdido la conciencia, la razón, la vida, la verdad, la ley. Y ahora, al apropiarse de esa verdad, volvió de nuevo a su marido, el cual había perdido por irse detrás de otros dioses. Su razón le fue devuelta. Dice, o sea, que ella será castigada, aunque perdonada. Entonces dice que ella confesó toda la verdad a Jesús. En otras palabras, vemos aquí a un arrepentimiento y a una confesión de sus impurezas, de sus rebeldías y de todos sus pecados. Y todos sabemos que el Señor, sin pensarlo dos veces, solamente dijo, por medio de su palabra, hija, eres sana, eres salva de tu azote y de tu impureza. Tan sencillo como eso. Y la mujer fue sana en ese mismo instante. El pueblo de Dios simbolizado en la mujer es sano de su impureza. Solamente Jesús es el que nos puede limpiar de nuestras impurezas, de nuestras inmundicias y de todas nuestras rebeldías y desobediencias. Pero todavía la historia no acaba. Vamos ahora a la tercera parte. A la verdad que es un castigo este triple. Vamos ahora a la tercera parte de la verdad restaurada. Comparte este estudio dominical con todos sus hermanos, amigos y familiares. Si usted está consciente de que este mensaje es necesario para la humanidad, entonces comparta este mensaje. Bueno, yo espero que el triple no esté interrumpiendo porque con el micrófono me parece a mí que lo oculta.
Porque ahora, luego de ser sanado de todas sus impurezas, hay que darle vida al reino. La conciencia, a la ley, a la verdad, al amor, a la justicia y a la santidad. Ya sabemos que vinieron de la casa de Jairo y le dijeron que lamentablemente la niña había muerto. Es decir, no hay nada que hacer, humanamente hablando. Para estas personas que simbolizan al pueblo incrédulo, ya no había nada que se pudiera hacer. La niña ha muerto, el reino ha muerto, todo está perdido. Pero Jesús le dijo a Jairo que no temiera, que no tenga miedo, solo necesitaba creer. Solo necesita fe para ver el poder de Dios actuar. Porque sin fe, sin la fe de Jesús en nosotros, no podemos agradar al Padre en nosotros. Perdón, llega Jesús con Pedro, Juan y Jacobo, solamente ellos. Y ahora vamos a la pregunta: ¿por qué ellos tres solamente? ¿Qué mensaje nos está transmitiendo el texto? ¿A quiénes simbolizan estos tres discípulos? Ahora vamos a ensanchar su territorio espiritual. Pedro simboliza la fe, la estabilidad, la firmeza. Juan simboliza el amor. Jacobo simboliza el sacrificio o la justicia de Dios. De hecho, los 12 nombres de los apóstoles simbolizan actitudes que luego podríamos discutir. De estas 12, estas 3 son las más enfatizadas por Jesús, como ustedes conocen en los textos. Entonces, para resucitar la conciencia, la ley en nosotros, la verdad en nosotros, ya hemos visto que primero debe de haber un arrepentimiento y una confesión de pecado. Una vez la persona es perdonada, la niña resucita en ella, porque la niña muerta simboliza nuestro estado de conciencia caído, terrenal, carnal, bestial. La resurrección de esa niña simboliza la reconciliación de nuestros pensamientos con los del Padre. Simboliza el nuevo nacimiento en nosotros. Simboliza el nuevo estado de conciencia en nosotros. Un estado de conciencia celestial. Hemos sido trasladados de un estado de conciencia pecaminoso a un estado de conciencia espiritual, celestial. Un estado de conciencia perfecto delante de Dios. Ese estado de conciencia celestial es el reino de los cielos en nosotros. El hecho de que Jesús que le diera de comer a la niña, ¿verdad? A la niña, simboliza nuestro alimento espiritual, el cual es por medio de su palabra. Inmediatamente nacemos de nuevo, tenemos que empezar a comer, y comida buena, sólida. Esa nueva comida es la que debe de darle forma a la imagen de Cristo en nosotros. Ese alimento es el que nos va renovando nuestros pensamientos hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto, en el día señalado, se manifestará en nosotros en gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y para terminar para terminar, el hecho de que Jesús dijera a los padres que no le diga a nadie, simboliza la ceguera espiritual del mundo, la cual, aun viendo, no cree. Lo mismo que pasa ahora. Entonces, en el relato de hoy encontramos a un Jesús en un escenario de un mundo de caos, desorden, desobediencia a la ley, la conciencia de un pueblo violada, sometida, obligada, muerta, llena de impurezas. Pero cuando un pueblo confiesa su pecado, es perdonado, sanado, restaurado y vuelto a su posición original, entonces todo vuelve a tener vida. Esa es la vida eterna que Jesús tiene para todos aquellos que actualmente viven en desobediencia, en pecado, los cuales, si se arrepienten y confiesan sus pecados, serán salvos del castigo por la desobediencia. Y quiero repetir lo que dije al principio.
Esta interpretación del testimonio de Jesús espiritual en el pasaje no pretende eliminar la interpretación popular, que es la literal. Amén. Si usted como maestro no se siente preparado o capacitado para esta interpretación del testimonio de Jesús en toda la Escritura, lo entiendo. Yo antes tampoco lo estaba. Puedo continuar con las explicaciones literales, ¿verdad? Usted puede continuar con esas explicaciones literales, las cuales, aunque no son lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, pero pueden extraerse de ellas algunas enseñanzas buenas. Sin embargo, es mi responsabilidad decirles que si usted desea que Dios lo capacite y le dé la sabiduría para esta correcta interpretación, estoy más que seguro que su territorio espiritual cada día será ensanchado en una manera extraordinaria, por experiencia, ¿verdad? No es lo mismo dar una explicación literal de un texto sin el conocimiento espiritual a enseñar una clase o traer enseñanza con base a esa correcta interpretación espiritual del testimonio de Jesús. No es lo mismo. Usted ni siquiera se imagina la diferencia. Motívese a escudriñar la Escritura. Va a descubrir la verdad y esa verdad lo va a liberar. Y aquí terminamos la escuela bíblica de hoy. Esperando en el Señor que este estudio haya servido de ejemplo para todos aquellos maestros y alumnos que desean crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya yo sé que todo esto no es fácil. A mí me ha costado mucho orar, meditar, escudriñar la Escritura para que mi Padre logre todo esto que está logrando por medio de mí. Y lo mismo deseo para cada uno de ustedes. Amén. Yo no tengo algo extraordinario que ustedes no tengan. El mismo Espíritu de Cristo que recibí por fe debe de ser el mismo que usted recibió por fe. Amén. Y el Espíritu no hace acepción de personas. Si tiene duda, se pueden comunicar conmigo vía mensaje de WhatsApp y con gusto le ayudo y le contesto sus dudas y sus preguntas. Gracias por todo su patrocinio, por invertir esta hora en el estudio en la verdad de Dios. Comparta este estudio con todo el mundo y nada, será hasta la próxima si el Señor así lo permite. Que tengan un excelente domingo, disfruten la clase dominical, disfruten el culto. Dios les bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.